Bienvenidos, bienvenidas a los aniversarios literarios. Un programa que hacemos con tanto cariño para ustedes gracias a la gente amiga de Petroperú, Gestión Cultural de Petroperú, COPE. Pero además de esta gente amiga están ustedes, querida audiencia, que siguen esas transmisiones a la distancia, porque hoy estoy en Barcelona. Estoy en la librería Literal Mens, en Provenza, aquí, en la Eixample de Barcelona. Y Barcelona es un buen lugar para estar, porque Barcelona es el lugar donde desembarcó Julio Ramón Ribeiro hace tantas décadas para su periplo europeo. Y es que Ribeiro es el motivo de este reencuentro con ustedes, audiencia, y en especial los cuentos de Ribeiro, la palabra del mudo, que se cumplen medio siglo desde ese lanzamiento que modifica el panorama de la narrativa breve en el Perú. Debo confesar que mi relación con la lectura de Ribeiro se remonta a muchos años atrás, a la época en la cual yo estudiaba ingeniería civil en la Universidad Nacional de Ingeniería. Me escapaba a la Biblioteca Nacional del Perú, en la Avenida Bancay, a leer a Ribeiro. Primero las cartas a su hermano Juan Antonio en edición de Milla Batres, después las Preciosas Pátridas y al final llegué a los cuentos. Es más, fue en Barcelona también, en el 2018, vivía yo aquí en Barcelona, y se lanzaron las ediciones conmemorativas, recuerden ustedes, querida audiencia, por Seis Barral. Y yo tenía una manía muy peculiar, iba a las librerías de Barcelona y lo que hacía era coger los ejemplares de la edición conmemorativa de Ribeiro, ya sean los cuentos, las prosas, los diarios, y los ponía en las mesas de novedades y exhibición, para que se luzca nuestro Ribeiro. Pues bien, hoy hacer este programa es emocionante también porque tenemos a tres personas invitadas, cada una de ellas expertos en la materia de diversos frentes. Lo primero que creíamos que era importante, querida audiencia, es que tuvieran la sensación de lo que significa Ribeiro para quienes han leído a profundidad y de manera exploratoria también la obra de nuestro gran cuentista y además de notable diarista y inmenso prosista. Y para eso entonces era significativo acercarnos al Club Ribeiro, porque, querida audiencia, sepan ustedes que Ribeiro no solamente tiene lectores y lectoras, tiene fans, tiene hinchada, y nos toca el corazón por varios motivos, y quizá el mejor modo de saberlo es tener a la primera persona que hoy nos acompañará. Es Pedro Arriola, quien fue el impulsor del Club Ribeiro y que además es su presidente y que además es un buen amigo. Por lo tanto, de forma tan gentil, ha permitido que le robemos unos minutos del 25 de agosto, que podría estar él haciendo otras cosas cercano al mediodía, pero no, está aquí para acompañarnos. Pedro, un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias por sumarte. ¿Qué tal, Juan Manuel? Un placer saludarte, saludar a la audiencia y agradecer a COPE Petroperú y al su Centro Cultural por esta feliz iniciativa, hombre, que a través de tu persona nos convoca para conmemorar estos 50 años de una escritora entrañable, de una obra tan querida, de una obra fundamental que además tiene el rostro del Perú, como es los 50 años de la palabra del mudo. Pues acá estamos dispuestos a poder conversar, a contarte cómo surge el club, de entre otras cosas, lo que pensamos hacer y el porqué de nuestra labor también, ¿no? Esa creo que es la pregunta de cajón. Primero, querida audiencia, ustedes les rogaríamos que comenten qué significa Ribeiro para ustedes. Ya de antemano para poder tener feedback también de quienes nos siguen en esta conversación y las demás. ¿Por qué tenía que fundarse un Club Ribeiro? Instituirse. ¿Qué motivó?
¿Qué hay detrás de todo ello, Pedro? Pues contarte, Juan Manuel, que fue causa del azar. Ya. No fue planificado. Una idea personal, Ujú. solitaria, individual, sin ninguna pretensión de colectivizar algún afán. Resulta que el 22 de julio del 2019 yo creé un simple perfil de Facebook al que le puse por nombre el Club Ribeiro, como un club de corazón solitario de amante de Ribeiro, para subir posts sobre mis comentarios de algún cuento, ¿no? A modo de un pequeño blog en Facebook. Subir fotos, cosas así, porque yo soy ribeiriano desde los 12 años cuando leí por Mm. primera vez el cuento El profesor suplente y Ajá. capturó mi sensibilidad de niño y cuando terminé de leer el cuento quedé como un vacío en el alma y no supe qué había sucedido conmigo y era Ujú. la ensoñación por la nostalgia, por eso que le acontece a otra persona, en fin. Y me cautivó Ribeiro y siempre lo he leído y toda mi vida y luego en la universidad y ahí sigo en ello. Pero sucedió algo increíble, Juan Manuel. En la noche del primer día que creé el Facebook, me llegaron 100 solicitudes de amistad. 100. Al día siguiente, 100 más. Terminé la primera semana con 500, 800. A la siguiente, 1000. A fin de mes tenía 2000, 2500. No, yo no llegué a terminar el mes y ya éramos 5000 en Facebook. Y yo dije, Dios mío, aquí hay algo. Aquí hay una necesidad, dije. Entonces, la vida, por azar, creo que está poniendo en mí la posibilidad de impulsar un colectivo Ujú. que creándose contribuya a la difusión y a la valoración de la obra de Julio Ramón Ribeiro. Y algo que empezó a identificar a los que se iban expresando en la red social, el Facebook, es que todos tenían una identificación con el flaco. Claro, Se claro. expresaban con cariño, se expresaban con un aprecio, con un reconocimiento a su obra y sobre todo con una gratitud. Ujú. Entonces yo dije, hay un sentimiento por Ribeiro, hay un sentimiento, entonces hay las condiciones para crear un colectivo. Y puse a prueba esa convocatoria, porque al mes Mm. siguiente se cumplió los 90 años de Ribeiro. Y yo queriendo dar la sensación de colectivo, aunque no sabían que era uno solo, organicé una actividad pública Ah, en el parque El Óvalo Ribeiro, que está en la cuadra 10 de Pardo, donde está su monumento. sí. Organizé un evento, hice un flyer, diera la impresión de que éramos un colectivo y asistieron más de 40 No personas. me digas. Asistieron periodistas de Mm. RPP, asistieron Ya. jóvenes amas de casa, asistieron incluso familiares de Ribeiro, su Ah, hermana, sus sobrinos, sí, sí, sí. y allí fue hermoso porque leímos sus cuentos, porque no queríamos hacer una ofrenda, llevar flores, Ujú. un Sí, sí, testimonio sí. de duelo, no. Queríamos hacer lo que Ribeiro siempre sugería, ¿no? Quien quiera honrarlo, que lo lea y lo comente. Y esa fue la partida de nacimiento, allí fuimos conociendo gente y fue armándose este grupo que ahora ya tiene, pues, tenemos un grupo activo de alrededor Ujú. de 300 personas Es un montón. activas. Ujú. 300 personas. En Instagram somos alrededor de 7000 y somos Ujú. 3500 en Twitter. Estamos en todas las redes y en los 5 continentes. Me Imagínate. parece bonito, hombre. Y primero, qué valioso es que una iniciativa personal sintonice con sensibilidades tan diversas y que en un país como el nuestro, donde podemos estar peleándonos por papas y camotes y podemos agarrarnos a patadas por lo general, donde todo está tan polarizado, un escritor y su obra sea el elemento que cataliza y que unifica las diferencias y todas se aplanan frente a una devoción por lo que nos remece de esa potencia literaria que tiene Julio Ramón Ribeiro, porque en buena cuenta hablamos de una literatura de referencia en nuestra lengua. En ese sentido, tú que has ido encontrando de significación eh, entre los miembros del club de los cuentos en particular. ¿Son los cuentos tal vez el elemento clave de Ribeiro para el Club Ribeiro o hay quienes van hacia el Es- diario, hay quienes van a las cartas? hemos, es-
estamos aprendiendo, aún todos los Ajá. ribeirianos, a reconocer que el escritor es un continuum, Ujú, que como decía Ribeiro, lo valioso es ser escritor, tener una voz propia, sea como cuentista, como diarista, como prosista, o la voz epistolar, ¿no? sí. Ribeiro tiene diferentes registros, pero sí hay una preocupación suya por una literatura que siendo original, Ujú, que no siguiendo moda alguna, tiene aún una vigencia sólida, Juan Manuel. ujú, ujú, Sabemos que recientemente el diario El Comercio organizó una encuesta entre 60 ujú, personalidades de la cultura, la literatura y los medios, y La Palabra del Mudo fue elegido como el libro de narrativa más importante del Perú de los últimos 70 años. Entonces, esto habla de una vigencia, entre otros aspectos, porque el diagnóstico que hace Ribeiro de la sociedad en sus cuentos aurorales, desde Los gallinazos sin plumas, con Enrique y su hermano y estos dos gallinazos que están ahí recogiendo la basura para el Chancho Pascual, esos niños son los recicladores de hoy, que están por las calles claro. de Lima con sus triciclos. No ha cambiado gran cosa. El drama social permanece allí. El diagnóstico que hizo Ribeiro. Y fundamentalmente, Juan Manuel, el hecho de que Ribeiro habla, pareciera a nosotros, sus lectores, que habla de nosotros. Claro. Y pareciera que habla para nosotros Ujú. y por nosotros. Es allí Es la clave esencial. de esa identificación y de esa sustancia que nos vincula a su obra, Juan Manuel. Una cosa que puede complementar lo que tú tan acertadamente planteas, Pedro. Hace unos meses estaba yo en Cádiz para el premio Alfaguara que le daban a Gustavo Rodríguez y me tocaba volver del vuelo hacia Barcelona y vinimos con Enrique Vila Matas. Y comenzamos con Enrique hablando de Vallejo, porque ambos tenemos un fondo apasionado por Vallejo, pero no hay forma luego de irnos y colarnos a hablar de Ribeiro. Y claro, a Vila Matas le encanta, le fascina contar la anécdota, aunque la haya dicho antes, ya me la iba a contar, me la vuelve a contar, de cómo él le lleva las galeradas de prosas apátridas en París a Julio Ramón. El hecho está en que, como tú bien decías, Pedro, la, la gravitación de nuestro escritor pues, va más allá de nuestras fronteras. En ese sentido, a mí, yo no quiero robarte más tiempo, Pedro, pero hay una última pregunta que no quiero dejar pasar y es, bueno, ¿qué miras a futuro tiene el club? Porque el club ya Claro, creció, ya se asentó. ¿Qué tenemos que por esperar del supuesto, club? ¿Qué va a pasar? por supuesto, pues contarte que como colectivo tenemos además un club de lectura específico, Ah, que nos reunimos todos los miércoles ujú, a comentar su obra, abordamos cuento, hemos trabajado prosas, hemos trabajado teatro, y nos hemos reunido ya 174 semanas en 4 años de trabajo. Hemos organizado ya 25 conferencias de carácter mm, nacional e ujú, internacional. En el Perú hemos invitado a Jorgito Coaguila, nuestro amigo que siempre nos apoya además, ujú, al doctor Jorge Valenzuela, ujú. a todas las personalidades del Perú que trabajan el tema Ribeiro, y también hemos invitado a profesores de España, como la Ujú, profesora Eva Valero o Ángel claro. Esteban. Mm. Recientemente estuvo ofreciéndonos conferencia la profesora italiana Giovanna Minardi, Minardi. me contó Giovanna, sí. Y seguimos trabajando. Ahora hemos creado un programa que se llama Ribeiro en los colegios. Y este programa consiste en presentar un paquete que presentamos a colegios llevándole a los niños cuentacuentos con cuentos de Ribeiro. Ujú, Llevamos su biografía animada a través de dinámicos PPTs, hacemos sorteo de libros, hacemos preguntas a los niños y vieres el interés que hay, porque en primer lugar queremos propiciar el amor a la lectura y en claro. segundo lugar que conozcan que hay un escritor que es Julio Ramón Ribeiro y que tiene algo que decirles, ¿no? Y para el próximo año, si Dios quiere y todo es propicio, estamos pensando organizar el primer Congreso Internacional sobre Ribeiro que se llamaría Ribeiro, una presencia permanente. Muy bien, muy bien. Yo creo que una de las cosas que son importantes
de las que siempre debemos fomentar es que la iniciativa individual es importante, la iniciativa cooperativa es esencial, pero esto último que tú dices es el punto que asienta y hace pedagogía. Cuando uno institucionaliza una práctica y un congreso de esta naturaleza, pues le da un relieve completo y redondo a una larga tarea que has tenido y que tienen, Pedro. A mí no tengo más que agradecerte y felicitar que el azar jugara a favor de esa cuenta de Facebook y que ahora sean miles de personas que podemos disfrutar del trabajo que ustedes realizan. Pedro, solamente un abrazo Claro, gigante bueno, y gracias Juan Manuel, gracias. agradecerte a ti, a Copé por la invitación y agradecerle a Ribeiro, ¿no? Que nos enseñara, entre otras cosas, además de todo lo que hemos conversado, a reconocer al otro también. Esto es Sí. fundamental. Ribeiro nos enseñó la otredad, que existe el drama de los otros y que Ujú. la literatura puede, además de ser un ejercicio individual, un ejercicio de reconocernos con iguales y con semejantes. Y por último, esa rebeldía de Ribeiro contra la muerte, fíjate, Muy bien. porque él sentía que seguiría viviendo en sus libros, en su obra, y esa fue su respuesta contundente a los avatares que le tocó vivir y esa tentación del fracaso que siempre lo persiguió, pero a la que él se impuso. Qué bonito. Pedro, un gran abrazo y Abrazo. damos pase en breve a quien ya tú has anunciado. Querida audiencia, el aniversario literario dedicado a la palabra en mudo, continúa. Y continúa con un candidato a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que además es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la misma institución. Es Jorge Coaguila, a quien debemos libros como Ribeiro, La palabra inmortal, o Vargas Llosa, La mentira verdadera. Dos autores, dos escritores que Jorge ha trabajado mucho y en profundidad. Recordemos que a cargo de Jorge Coaguila tenemos libros como Julio Ramón Ribeiro, Las respuestas del mudo, y también Mario Vargas Llosa, Entrevistas escogidas. Entre los libros más recientes del amigo Jorge Coaguila están Ribeiro, Una vida, en la biografía que ha publicado con Revuelta, y el conjunto de comentarios acerca de novelas contemporáneas El asombro constante. Jorge Guaguila, un gran abrazo. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Manuel? Un gusto de conversar contigo acerca de Julio Ramón Ribeiro, un autor al que todo peruano lector quiere. Es, es, no es un tópico, en verdad, pero debería ser típico el descubrir que uno lee a Ribeiro y no puede eludir el afecto por el creador. No pasa. Eso siempre cuando uno lee a un escritor, una escritora, ¿verdad? Así es, quizá su contextura frágil, delgada, mermada por el cáncer en los últimos, Ujú. después de 1973, ¿no? Eso incrementó además un cierto afecto, ¿no? Me parece. Sí, es probable. Oye, Jorge, hace unos años yo estaba en la casa de Fernando Iwasaki en Sevilla, en una casa preciosa. En la Caballeriza se ha montado la biblioteca con 12.000 ejemplares. Y entre los libros más bonitos, más entrañables que él tiene, pues es que tiene la primera edición de Gallinado sin plumas. Y entonces comenzamos a leer de nuevo los cuentos. Era un sábado en la noche del 2020, era pandemia. Era verano y pude ir a verlo en Sevilla para ver cómo estaba. Y entonces nos quedamos pensando, y dije, esto es algo que yo preguntarle yo a Jorge Goil en su momento. ¿Cuál Mm. fue la novedad y la dimensión que aportó Ribeiro con ese libro en la generación de escritores de entonces? ¿Qué significó la irrupción de los gallinados sin plumas? Para comenzar por lo menos en ello, y tal vez, si es que cabe la reflexión, ¿qué significa la palabra del mudo en la literatura peruana entonces? Julio Ramón Rivero ya venía escribiendo algunos cuentos de corte fantástico, como que aparecieron en diversos periódicos y revistas. No los tomó en cuenta para su primer libro, pues figuró en Los Gallinazos sin Plumas de 1955 cuentos de corte social que mostraban Mm, un nuevo rostro de la ciudad de Lima, ¿no? Como él proponía en un artículo, Lima, ciudad sin novela. Digamos es verdad. que no escribió una, la gran novela de Lima, pero Ujú. sí con estos cuentos demostró, expresó los diversos rostros de una ciudad que se iban transformando con la migración, principalmente de los Andes a la ciudad.
Y vemos, por ejemplo, recogedores de basura, pescadores, diversos oficios que iban multiplicándose en nuestra ciudad. En ese contexto, mi querido Jorge, y para recordarle a nuestra audiencia, Jorge, además de ser un estudioso de la literatura, es un periodista solvente, un editor que admiramos, y además es el biógrafo de Ribeiro. Y a mí me da una curiosidad si es que existen algunas experiencias vitales que estén especialmente relacionadas con los inicios de escritura de Ribeiro. Si es posible explorar un poco ese pasado, yo creo que puede ser una delicia para la audiencia el conocer tus hallazgos. Bueno, Julio Ramón desciende de una familia de letrados. Ujú, Sus antepasados fueron rectores de la universidad, ministros de Relaciones Exteriores. El padre de Julio Ramón quiso ser escritor, fue amigo de Abraham Valdelomar. Ello toda esa herencia cultural y además por el padre le leía a todos sus hijos textos de Cervantes, de Palma, y de algún modo estimuló la lectura, la fascinación, la creatividad en Julio Ramón, que era una persona desde muy pequeño, una persona muy tímida, ¿no? La primera vez que lo llevaron al colegio, por ejemplo, huyó despavorido porque vio tantos niños reunidos, ¿no? Es muy Y reveriana la escena. sí, exacto. Y bueno, es una característica de este autor, su timidez, su poca afición por aparecer en público, ¿no? Y cuando se publica La palabra del mudo en 1973, él meses antes había atravesado dos operaciones Mm, de cáncer por su sí. continua relación con el cigarrillo, ¿no? Relación que retrataría en un cuento que se titula Solo para fumadores, ¿no? Varias de sus experiencias personales son llevadas a Ujú, cuentos, ¿no? Por ejemplo, su infancia, podríamos citar su infancia en el barrio de Santa Beatriz, se encuentra en Por las Azoteas. Si pasamos a otra etapa, cuando él se traslada al barrio Santa Cruz, ujú. ahí tenemos La botella de chicha y otros cuentos más, por ejemplo, Cosa de machos, etcétera. Luego podemos tomar en cuenta Relatos santacrucinos, que es un libro que se publicó en Mm, 1992, que habla precisamente de su periodo de pequeño, de niño, cuando estuvo en ese barrio de Santa Cruz, ¿no? Él vivía a la espalda de lo que es hoy la Embajada de Brasil, ¿no? Entre Pardo y Comandante Espinar. Y bueno, luego tenemos cuentos ya de cuando era joven, adolescente, por ejemplo, eh, cuando era, por ejemplo, una persona que hacía prácticas de abogado o cuando viaja a Europa, ¿no? Algunos cuentos se ambientan en Europa, los españoles, ¿no? Habla de su paso por Madrid, en fin, y también, por supuesto, en París, donde pasó más de varias décadas, ¿no? Como periodista de la agencia France Press, traduciendo noticias y luego como diplomático en nuestra embajada, ¿no? Hasta a inicios de la década de 1990. me has hecho recordar hace muchísimos años, Alfredo Braz Echenique me comentaba que, claro, cuando uno lee solo para fumadores, yo puedo fechar, me decía él, las escenas que él cuenta como ficción porque las vivimos, fui testigo. Y es verdad, una de las sensaciones de cercanía que nos da Ribeiro es como arropa lo biográfico para darle una condición ficcional. Y ese también es uno de los elementos que consigue persuadirnos de su narrativa. Porque tú has hecho un panorama muy, muy gratificante y muy atractivo sobre los lugares donde vivió en Lima y luego el viaje europeo. Me da una curiosidad, ¿qué papel cumple entonces la vida fuera del Perú para la ficción de Ribeiro? ¿La transforma, modifica, su punto de mirada se trastoca o sigue siendo la misma ética creativa, viviendo en el Perú como viviendo en el exterior?
Bien, él desde diversos puntos de Europa recordaba con mucha nostalgia a Lima, ¿no? Por Ujú. eso mismo escribió gran parte de su obra que se desarrolla en Lima, ¿no? En el centro de la ciudad de Lima, también en Miraflores, y algunos cuentos, hay que decirlo, se ambientan en los Andes, ¿no? Por ejemplo, el Chaco, ¿no? Incluso en la Amazonía, ¿no? Como Fénix. Y Ujú. hay un grupo importante de textos que se ambientan en Europa, en las ciudades en las que residió, ¿no? París principalmente, por ejemplo, La Juventud en la Otra Ribera, ya sin clásicos Ah, españoles, ¿no? Eh, Reader y los Pisapapeles en Bélgica, también verdad. Los Cautivos en Alemania, ¿no? Estos son precisamente los Sí. lugares en los que pasó alguna temporada como estudiante, como trabajador para una empresa que revelaba imágenes fotográficas, ¿no? Que ocurrió en Bélgica. Mi querido Jorge, tú, volviendo a una idea que nos has brindado y que es muy útil para esta conversación, nos recordabas el primer libro de Ribeiro, El Gobernador sin plumas, situabas cronológicamente también La palabra del mudo. Para invitar a quienes no hayan leído una extraviada, que nunca lo ha hecho en su vida, ¿qué es la palabra del mudo entonces frente a la obra previa de Ribeiro y la obra posterior? ¿Cómo funciona este título editorial que cumple luego un rol de representación de una narrativa breve como la suya? Bueno, el título, La palabra del mudo, surge después de barajar varios nombres. Uno de ellos era Diálogo de sordos, ¿no? Ajá. La palabra del mudo es el título que queda registrado al final, que se publica después de varios intentos después de una preparación muy larga. Incluso Francisco Moncloa quiso publicar los cuentos completos a mediados Ah, del 60, cosa que no logró. Reunió, en cambio, Francisco Moncloa los cuentos completos de Arguedas, y lo de Ribeiro, verdad. gracias a Milla Batres, Ujú, un editor salvadoreño, discípulo de Pablo Macera, se pudo lograr la publicación de los cuentos completos en 2 volúmenes. En ujú. 1903 salen estos 2 conjuntos con 2 textos, con 2 colecciones inéditas hasta ese momento, ¿no? Además de lo ya publicado, desde Los Vainosos sin Pluma, aparece, por ejemplo, Los Cautivos y el próximo mes Es Menivelo, ¿no? verdad. 2 conjuntos que nunca habían aparecido hasta ese momento. Y la publicidad fue espectacular. Milla Batres tiró la casa por la ventana. Ujú. Había un letrero inmenso en la avenida en Wilson, eh, pero había un error. Decía, compre la palabra del mundo, ¿no? No. ¿Por qué le Una, pasaban esas cosas a Ribeiro siempre? sí, ¿Qué? no solamente en el Perú, sino también La división francesa. la edición francesa, exactamente, ¿no? En la solapa de uno de sus libros, una traducción de uno de sus libros, aparece un Ribeiro, pero de Mozambique, ¿no? Con I latina. Sí, Y era una persona ah, afrodescendiente. sí. Entonces, él mismo se quedó sorprendido, ¿no? En la más prestigiosa Claro. editorial de Francia, en Gallimard, podían surgir esas cosas, y él solamente le pasaban esas cosas a él, ¿no? Eh, pero la publicación de estos 2 tomos impulsó definitivamente la carrera de Ribeiro, ¿no? A partir de entonces se le valoró mucho mejor, ¿no? En un contexto en que, recordemos bien, pocos años antes, había surgido el boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Ujú. Y Ribeiro quedó registrado como un maestro del relato breve en nuestro país, ¿no? Se le comparaba mucho con Ricardo Palma, que ofreció la mirada, Ah, reconstrucción de la Lima colonial, ¿no? Y con Ribeiro
La Palabra del Mundo se fue incrementando con 2 volúmenes más, ¿no? En Ujú. 1978, un tercer tomo, en 1992, el cuarto y último tomo, que tuvo una presentación espectacular en la municipalidad, en el segundo piso de la municipalidad de Miraflores, en el auditorio. Ahí estaba Fernando Andrade, Carlos Milla, el editor, y también presentó el libro Abelardo Oquendo, ¿no? Había tanta gente, porque Ribeiro no se aparecía con Ujú. mucha frecuencia en público, había tanta gente fuera del auditorio que Rivero tuvo que salir a saludar a este público que había quedado fuera de la sala, desde el balcón, ¿no? La gente empezó: Julio es del pueblo, ¿no? Qué bonito. Sí, qué bonito. Sí, es un recuerdo, uno de los momentos estelares de la Totalmente. vida de Julio Ramón, ¿no? Se sintió Precioso. cariño, sí. Y bueno, al final se han agrupado todos sus cuentos en 2 tomos, en 6 barras, Ujú. y hace poco en Penguin, en Random House, en un solo tomo, ¿no? Todo suma, los relatos se suman 97. Él pensaba llegar a 100. Eh, Mm, bueno, pero al final nos queda una obra magnífica sí. que, que recorre parte de su vida y también nos da por eso una mirada del ser humano en general, ¿no? Mi querido Jorge, para no agotar las preguntas y dar paso también a nuestra siguiente invitada, una pregunta ya de amigos, una pregunta casi de café. Eh, si alguien no ha leído todavía Ribeiro, sin entrar a los diarios que son extraordinarios, o las cartas que son inolvidables, o las prosas, en fin, la obra dramática, sin entrar a todo ello, ¿tú qué cuento dirías? Mira, este cuento tú deberías leer de Ribeiro para comenzar con este romance que te va a durar toda tu vida, que es la obra de nuestro gran cuentista. Si tuvieras Mm. que elegir uno o dos, ¿cuál podría ser ese cuento para entrarle a Ribeiro? Bueno, a Julio Ramón le encantaba Por las azoteas, ¿no? Ah, Que ya. se ambienta, eh, que se basa en su experiencia cuando vivía a media cuadra de América Televisión, en Mariano Carranza, ¿no? Y a mí me gusta mucho Solo para Fumadores, Ya, también. que repasa varios periodos de su vida, tanto en Lima como en Europa. Hay reflexiones magníficas, y también podría citar Silvio en el Rosedal, que Ujú. reflexiona. Es un personaje que busca la verdad, ¿no? Y al pie del acantilado me conmueve mucho, aún hoy, después de haberlo leído muchas veces, ¿no? La relación entre un padre con 2 hijos que Sí. no tienen dónde vivir, ¿no? Lo mismo Alienación, que es un libro Uf. que retrata una de las taras de nuestro país, que es el racismo, ¿no? Que por Ujú. desgracia todavía permanece. Creo que son algunos de los cuentos más leídos, y también La Insignia, ¿no? Que que te deja pensando cómo es posible que uno pueda escalar a lo más alto sin saber bien las funciones de la institución, ¿no? A veces hemos visto que ciertos políticos han llegado al poder máximo, ¿no? Sin saber bien lo que es el manejo de una institución, ¿no? Entonces, hay muchos cuentos que recomendaría como ellos, ¿no? Y yo te agradezco, Jorge, porque nuestra audiencia va tomando nota, nos comentará seguramente cuántos tiene ya muy bien leídos y cuántos vale la pena releer. ¿Qué es lo que pasa con Ribeiro? Es un escritor que se engrandece con la relectura, además, ¿no? Y nosotros, cambiando edades, ya no teniendo 20, sino 40, o cuando tengamos 60, pues nuestra experiencia y vinculación también con lo que supone el fondo de su narrativa, pues también es transformadora. Jorge, primero, agradecerte el aceptar la conversación y luego felicitar que lleves varias décadas pudiendo seguir explorando a Ribeiro y permitir que nosotros, quienes leemos, podamos leer mejor a Ribeiro gracias a personas como tú. Yo solamente públicamente agradecer la labor que tienes, porque sin gente como tú nos extraviamos. Así que, compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan, y nos vemos en cualquier momento. Eso sin duda, Jorge. Gran abrazo.
Y este Chao. programa, Aniversarios Literarios, continúa, querida audiencia, porque tenemos la última conversación y es con Belén Vila. Ella es candidata a doctora en Humanidades y Cultura por la Universidad de Piura. Además, cuenta con acreditaciones muy bien logradas y una experiencia solvente en universidades de España, de Perú y de Uruguay. Además, por supuesto, tiene múltiples participaciones en congresos internacionales. Dicho sea de paso, ella obtuvo el primer premio en Derechos Humanos convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos y el Consejo de Educación. Redadas Literarias es su última publicación. Belén, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un gran abrazo a la distancia. En primer lugar, agradecerles por brindarme este encuentro, este espacio y colaborar con una charla, una conversación hacia Julio Ramón Ribeiro, un autor que obviamente gusta. Y cada vez más gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo surge tu curiosidad e interés por los cuentos de Ribeiro? ¿Cómo fue esa semilla, ese germen que te arrastra al mundo riberiano? Bueno, mi interés por la obra de Ribeiro comienza ya hace muchos años, cerca del año 2009, en un seminario titulado Raros y Errabundo, que se dictó en la Universidad de Montevideo, en Montevideo, Uruguay, y trataban autores como Murilo Rubiao, Felisberto Ajá. Hernández, y también aparece Julio Ramón Ribeiro. Y el primer Ajá. texto que nos dan a leer es Julio, en el Rosedal. Obviamente que Silvio en el Rosedal, sí. y me dieron una lectura que además también en la obra de Ribeiro significa que es una inflexión, un punto de encuentro, una mirada no solamente hacia el afuera, sino también hacia el propio Ribeiro. Recordemos que en esos años él estaba pasando por un estado de salud complejo y por lo tanto en la obra hay un antes y un después y el punto de inflexión sería Silvio en el Rosedal. Así que a partir de ahí comenzó mi labor, mis viajes a Perú más seguido, rastreando información, porque en Uruguay todavía no había información de ello. Así que bueno, y de ahí en más sigo profundizando en las investigaciones y en las lecturas sobre Ribeiro. Qué bonito, primero, volver a escuchar la palabra Montevideo. Hace años que no voy a Montevideo. Me ha dado cierta nostalgia latinoamericana. Por lo menos fui a Lima entre 2 o 3 semanas, lo cual ya está muy bien. Gracias, Belén, primero por esa referencia del origen. Y entonces, tu respuesta me permite pensar en que la obra de Ribeiro, cuentística, está enmarcada dentro de un margen en la tradición literaria en español. ¿Con qué dialoga? ¿Con quiénes más dialoga la producción cuentística de Ribeiro, entonces? Sí, bien. Obviamente que la obra de Ribeiro tiene obviamente que él como escritor tenía que leer para poder escribir. Entonces hay una gran influencia de los autores del siglo XIX, sobre todo de la literatura francesa, como Maupassant, como Flaubert, bueno, Stendhal, Proust, pero él no perdía contacto con otras lecturas. Recordemos también que en uno de sus cuentos, en la biblioteca, precisamente en ese cuento titulado El polvo del saber, donde habla sobre esa biblioteca que viene ya de generaciones anteriores, incluso en algún momento Julio Ribeiro le va a decir a su hermano, a ver, ¿qué libros faltan? Voy a completarlos para completar la biblioteca, este polvo de saber, esta sabiduría que había allí en esa biblioteca tan ancestral. Y obviamente, cuando uno lee La Casa Sutil, por ejemplo, basta leer el índice donde uno encuentra literatura francesa, literatura latinoamericana y sus referencias. Entonces, sí, se conecta mucho con autores, dependiendo de su etapa literaria en la que él escribe, se conecta con Kafka, con Borges, bueno, es amigo de Cortázar, entre otros, ¿no? Latinoamericanos. También, bueno, por ejemplo, dentro del Perú, amigo de Bryce, Echenique, autores como Ricardo Palma aparecen también de la mano
y de la lectura, justamente de las tradiciones peruanas, donde Ribeiro va a crear una de sus obras de teatro inspirada de manera sensible a través de Santiago Cárdenas, este protagonista, este volador, soñador, Sí, eh, genera también una crítica social. De Chekhov también aparecen algunos tics del teatro ujú, checheniano, es decir, teatro ruso, elementos algunos descriptivos en menor grado, pero los hay, que podrían hacer referencias a Dostoyevsky. Es decir, sí, conecta con todo este tipo de literatura, por supuesto, y obviamente con diarios, bueno, sí, diarios, con cartas, es decir, sí, autores sí, de correspondencias, autores sí. de diarios, obviamente su mapeo cultural a través de los libros, primero lee para luego después producir, es muy rico. Eso es muy rico y es fascinante. Cuando tú hablas de los diarios, yo recordaba una expresión de Ernest Junger. Él decía que tal vez en tiempos venideros se tendrá la impresión de que la parte de nuestra literatura que menos ha surgido de propósitos literarios es la más vigorosa. Todos esos relatos, cartas, diarios que han brotado en las grandes batidas, en los cercos desolladeros de nuestro mundo. Y en cierto modo, creo que si bien estamos dedicándonos al medio siglo de los cuentos de Ribeiro, tu precisión es importante, Belén, cómo estamos frente a un escritor del cual podemos aprovechar también tan ampliamente en el memorialismo, en lo epistolar y en tantos otros registros. Por otro lado, me queda una consulta, permítame seguir molestándote con preguntas, y es la siguiente. Cuando uno piensa en la literatura peruana, siempre ha habido una impronta del realismo. Y viene Ribeiro, y siendo un autor realista, tiene grandes cuentos de expresión fantástica. Si pensamos en literatura peruana, siempre pensamos en la seriedad, en la gravedad vargallosiana. Y luego tenemos a Ribeiro con ironía y humor. Si tuvieras que elegir dos o tres de las múltiples virtudes de los cuentos de Ribeiro, ¿cuáles son para ti esas más significativas, o lo que más te tocan, más te importan? Ujú. Bueno, creo que logra, además del tecnicismo, logra Ujú, muchos recursos literarios, como la ironía, como la personificación en algunos relatos, pero con el que me quedaría es con la antífrasis. Me gusta mucho este ajá. juego de la restricción del sustantivo que Ujú, genera el adjetivo. Por sí. ejemplo, la vida, sí, la vida gris. El Ujú, profesor, sí, el profesor, pero suplente, al pie ujú, del acantilado. Estoy por caerme en el acantilado, pero todavía no me caigo. La ujú, tentación del fracaso. No, no es el fracaso, pero estoy tentado al ujú, fracaso, ¿no? ujú. Esa cuestión de ese juego que hace es muy rico y además habla también del mismo Ribeiro, porque en las Mm. entrevistas que él da, él dice, ah, no, pero yo no tengo ninguna poética. Él mismo se contradice en algunos aspectos. No, no, tengo tantos años, pero todavía no tengo una poética, ¿no? O sea, la antífrasis constante, cuando sí sabemos que Total. la tiene y podemos chequearla a lo largo de toda su narrativa. Entonces, me quedo con ese juego, que me parece súper interesante. Lo mismo también sucede en La Casa Sutil. La casa sí, pero Sí. sutil, ¿no? Ese. Oye, Belén, qué iluminador lo que dices. Te agradezco mucho esa respuesta, entre otras. Hace un rato hemos estado hablando con Pedro Arriola, que nos ha transmitido la pasión con la cual lleva adelante el club. Hemos hablado con Jorge Coaguila, tocado por Ribeiro, lleva décadas dedicado a su vida y obra. Mi pregunta es, ¿a qué crees tú que se deba este modo en que en Perú y fuera de Perú nos conectamos con la obra de Ribeiro, estas afinidades, afectos, devociones que exceden la mera cuestión de la experiencia literaria? ¿Me podrías repetir, por favor, la pregunta? Sí, 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 claro que sí. Te preguntaba, ¿a qué crees que se deba que la obra de Rivero excede la mera cuestión de la experiencia literaria para sus lectores y lectoras? ¿Qué razón habrá para que nuestra afinidad, afectos y devoción llegue a ser tan elevada? ¿Por qué nos toca tanto? Sí.
Bueno, en lo personal considero que la pose que transmite Julio Ajá. Ramón Ribeiro en sus relatos es un elemento que atrae. Digamos, leemos sus diarios, leemos sus cartas y aparece allí un escritor que no se la cree. Es decir, Mm, falta dinero, ujú, no cumple sus proyectos. Ay, tengo que recibirme, pero no, esta carrera me doy cuenta que no es la que yo voy a escoger. No voy a hacer derecho, voy a hacer literatura. Eh, ujú, las frustraciones amorosas. A ver, con esta chica, no, pero no suele suceder lo ujú. mismo, o no nos entendemos por una cuestión de idiomas culturales, como pasa con Bárbara, o bueno, con Katy Herrera, con Mimi, que Sí. aparecen nombradas allí en el diario, este, y esa frustración, esa tentación a la frustración, no creo que Ribeiro sea un hombre frustrado, pero sí le gusta jugar con esa pose. Además, él Ajá. mismo decía, en la Ya. felicidad no podemos decir mucho, no hay nada para contar cuando hay felicidad. Entonces, sin embargo, Ujú, si en una vida hay frustraciones, las frustraciones, hay obstáculos, de alguna manera generamos también experiencias nuevas a través de ese, ese elemento inconcluso, ujú, logramos una mayor resiliencia y salir adelante. Entonces, creo que lo que gusta es eso, ¿no? Ese empoderamiento que nos da a través de los mensajes que aparecen en sus textos como eh, hay que continuar, ¿no? Hay que seguir avanzando a pesar de que nos caemos o que la lectura de por sí también al final pueda generar un chasco, pero creo que eso es lo que mantiene al lector, además obviamente de sus temas tan vigentes, tan actuales. Eh, Ribeiro nos legó una obra amplia, diversa, y ahí está para todas las personas que quieran leerla. ¿Qué nos toca hacer a nosotros como sociedad frente a ella y la figura de su autor? ¿Qué nos corresponde ahora? Además de andar leyendo, por lo menos. Sí, excelente. Excelente pregunta. Bueno, ¿qué nos toca hacer? Creo que como Ujú, investigadores, seguir leyendo y difundiendo obviamente la obra, ujú, pero ujú, también no quedarnos en el Ribeiro de los gallinazos sin plumas. ujú, Entender el Ribeiro mucho más allá. Preguntarnos, por ejemplo, ¿es Ribeiro posmodernista? ¿Es ujú, Ribeiro hedonista? ¿Podemos hablar de una literatura también que esté relacionada con el ecosistema? ujú, Digamos, la literatura green, ujú, porque vemos allí un crecimiento de la ciudad moderna y este crecimiento obviamente de la ciudad moderna trae aparejado cambios en las profesiones, cambios en los roles, sí, algunas o que otras dificultades sociales, económicas, culturales, de integración. Además, también creo que sería bueno rastrear libros que estén relacionados con los diarios, que sean contemporáneos a Ribeiro. Y ujú, quizás nos puedan decir algo más sobre la obra narrativa de Ribeiro, no solamente Ribeiro en sí mismo, sino aquellas producciones literarias que se han dejado de lado en la literatura latinoamericana bueno, rastrear qué hay de diarios en Latinoamérica de tal fecha a tal fecha. ¿Qué nos pueden decir acerca de, se ha escrito alguna prosa patria o algo similar? ¿Hay algún antecedente directo con este texto tan original que crea Ribeiro? Es decir, buscar en la narrativa latinoamericana rastros que se relacionen o que se integren con la obra de Ribeiro, digamos, buscar vecinos, autores que han sido dejados de lado, hablar más de la generación del 50 ujú. y toda la repercusión que ha generado a partir de allí, no solamente del boom, ¿no? Sino también del 50. Creo que hay Claro, mucho por hacer todavía. yo creo que sí, Belén. Yo cuando te voy escuchando, me quedo pensando en que es verdad que Ribeiro es muy pasible de leer desde la ecocrítica, que cuando uno piensa en el canon hay una opacidad también
y esa opacidad nos permite ir buscando otros nombres. Yo cuando investigo literariamente, me importa la genealogía que pueda haber para una pieza literaria, pero yo veo siempre tradición y contexto. No puedo pensar de otro modo sin pensar tradición y el contexto. Entonces son pautas que nos ayudan a mirar, y como tú bien lo brindas, Belén, para terminar, y solo para terminar, y ya no robarte mucho más tiempo, siendo un mediodía de viernes en Lima, que imagino que anda gris como corresponde, que es lo que a mí me gusta con Lima. La palabra del mudo se titula La palabra del mudo. Eh, ¿Qué valor tiene esta imagen de totalidad para el conjunto de una narrativa breve, asignarle un título y que ese sea el título con el cual la reconocemos? Porque eh, esto es una librería y por lo tanto va llegando público, lo cual es una alegría. Vuelvo a formular la pregunta porque hay público aquí movilizándose, lo cual es bonito. Te preguntaba lo siguiente. Normalmente estamos acostumbrados a que los autores, las autoras, tengan un libro cuyo título es este, otro libro cuyo título es este, otro libro cuyo título es este. Aquí tenemos un título general para todo. ¿Favorece mucho a la obra tener esa imagen de totalidad? Sí, claro, sí, sí. Yo creo que uno cuando termina de leer toda la obra de Ribeiro, creo que cumple Rivero el cometido de esa literatura orgánica que él buscaba, de esa totalidad de obra. La palabra del mundo sí, porque le da voces justamente a todos aquellos que hasta en su momento no tenían una voz. Representaciones de la sociedad que estaban muy marginadas y que de hecho siguen mucho de ello también. Y basta leer desde el inicio de sus obras, incluso hasta los momentos más fantásticos que él tenía, hasta la finalidad, ya los últimos textos, para entender también la evolución de toda su obra. Además es un autor muy completo, escribió teatro, ensayos, crónicas, artículos, poemas. Podemos ver algunos poemas dentro de La tentación del fracaso, cartas. Tenemos también este otro libro publicado de notas y dibujos, donde se recrean las acuarelas y observamos también otra beta artística de este mismo autor. Entonces, si juntamos todo eso, logramos encontrar justamente esa totalidad integradora que es justamente la palabra del mudo, con todas las voces y con todos los personajes que aparecen en cada uno de sus textos. Una de las cosas que se lleva nuestra audiencia y que yo te agradezco mucho a ti, Belén, como a Jorge y como a Pedro, es una guía de lectura. Y de eso ha ido, Belén. Yo te agradezco y te mando un abrazo gigante, esperando que el reencuentro sea en Lima o Montevideo, pero que se dé. Gracias por todo. Gracias a ustedes, de corazón, muy amables, muy amables. Gracias. Que te vaya de maravilla. Querida audiencia, estamos llegando al final de este aniversario literario. Hay que despedirse también porque ya estamos ya por cerrar, y la librería siendo un viernes a la hora que es, pues va recibiendo público y es mejor que yo no perturbe el disfrute de las personas con las publicaciones. Solamente recordarles, querida audiencia, que los aniversarios literarios continúan. Así como estoy ahora en Barcelona, la siguiente será en Lima, si es que todo va bien, sobre otro libro esencial. No obstante, rogarles que dejen sus comentarios. No vamos a poder leer a hoy las preguntas, pero por lo menos haremos un acopio de ellos para la siguiente cita y poder compartirlos como corresponde. Sin más, recordarles que estuvimos hoy y estamos todavía en Literal Mans de Dani Fermín, que está ahí, corriendo en la librería. Y yo, pues, soy Juan Manuel Chávez, desde Barcelona. Y la verdad, lleno de oro.